Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos, una vez más, estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 28 del mes de junio de este año 2026, avanzando rápidamente este año. Y hoy, aquí en su programa El País en Blanco, vamos a tratar un tema en específico, lo que ha sido, que yo he denominado el asalto a mano armada del gobierno en contra del pueblo dominicano con los precios de los combustibles aquí en el territorio nacional. Pero antes que todo tenemos que solidarizarnos con ese vecino país tan importante como lo es Venezuela, que ha estado muy difícil la situación en Venezuela por la razón de que este terremoto que ha afectado a esta nación suramericana. Perdón, señores, que estamos un poco agripados todavía. Así es que mil disculpas y perdón. Pues bien, este país que ha estado afectado, esta nación suramericana, por estos dos terremotos que acontecieron en Venezuela, y es lastimosa la situación que está viviendo este país vecino, un país muy solidario, en especial con la República Dominicana, donde pudimos ver que han sido tan solidarios con nuestro compatriota que hasta Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Es decir, Venezuela siempre ha sido afín a la República Dominicana en los momentos difíciles, siempre hayan estado con nosotros. Pero antes de todo vamos a darle un saludo especial a Jerry Castro, que hace contacto con nosotros, igualmente al doctor Alejandro Canela García, esas dos eminencias, abogados de los tribunales de la República Dominicana. Gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco, y nos interesa sus opiniones con relación a este acontecimiento tan delicado y penoso de Venezuela. La opinión de ustedes es muy importante para nosotros, así es que opinen por esta vía que nos parece muy importante. Pues bien, entonces, la última información que estuvimos hace apenas minutos, ya Venezuela lleva casi 2,000 personas fallecidas, miles de desaparecidos, una cantidad innumerable de heridos,
Y es una situación complicada la que vive Venezuela y creo que ha sido un apoyo total de la comunidad internacional hacia Venezuela y me parece muy importante porque es una situación en la cual necesitan de muchas ayudas de todos los países que lo puedan ayudar. Hay que colaborar con Venezuela porque es una situación muy difícil la que están viviendo los venezolanos en estos momentos y vemos los rescatistas que están ahí trabajando y cada día más se complica la situación porque por la cantidad de desaparecidos que hay dentro de todo estos escombros es algo complicado porque aquí las horas cuentan y son pocas las vidas que se pueden salvar luego de varios días que ha ocurrido esta tragedia o esta catástrofe por la situación de que son personas que se encuentran debajo de los escombros. Y es algo complicado porque cuando caen edificios tan grandes como estos edificios que hemos visto en La Guara, como ellos le dicen, es algo preocupante porque para poder rescatar lo que estén dentro de esos escombros no es nada fácil, es algo complicado. Y a pesar de las ayudas de diferentes países, la comunidad internacional que está trabajando fuertemente para rescatar con vida todo lo más que se pueda hacer, pero es una situación complicada. Recuerden que las recuperaciones de esta catástrofe para poder recuperar los cuerpos es una situación difícil porque podemos ver un ejemplo de aquí en la República Dominicana de la catástrofe del Yesé. Era un pequeño espacio de quizá de menos de 100 metros y pudimos ver que ahí duraron los rescatistas como 3 días rescatando 236 personas fallecidas, algunos fueron sobrevivientes, pero se puede comparar y ver el tiempo que duran para rescatar esta persona de ese pedacito de varios metros para usted hacer la comparación con lo que ha sido la catástrofe de Venezuela. Algo muy lamentable y muy triste. Creo que la comunidad internacional debe seguir volcando la atención y el apoyo a este pueblo venezolano porque es una situación que nos puede suceder a cualquier país en cualquier momento porque son situaciones naturales que suceden y no estamos exentos a eso, principalmente nosotros los países que estamos cerca de esas fallas que descargan su energía cada X tiempo y producen estos terremotos. Y eso es una situación que tenemos que seguir dando seguimiento. Vamos a pedir a Dios que le dé mucho ánimo y fortaleza a este pueblo venezolano para que pueda seguir adelante porque es una situación difícil y una situación muy delicada y que sigan apoyando estos países internacionales, que sigan apoyando a Venezuela, que es muy necesario. Por ejemplo, pudimos ver la presidenta en funciones, Daisy Rodríguez, que estaba dando unas declaraciones desde que sucedió el terremoto o los terremotos, porque fueron dos, uno de 7.2 y otro de 7.5, con una diferencia de algunos 40 segundos, entonces algo complicado. Pues bien, y decía Delcy Rodríguez, la presidenta
en función de Venezuela estaba reconociendo que la República Dominicana había enviado directamente un personal para ayudar a Venezuela en lo que se pudiera. Y eso es muy importante que el presidente Luis Abinader haya enviado estas comisiones para ayudar a Venezuela. Ahí pude ver hace apenas minutos que fue publicado que el gobierno prepara otra comisión para ser enviada a Venezuela. Muy bien por el presidente Abinader, porque los venezolanos, vuelvo y repito, siempre han sido solidarios con la República Dominicana. Siempre hemos sido afines y eso es muy importante. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para mantener la ayuda en lo que se pueda ayudar a Venezuela. Entonces, vamos a esperar que se puedan rescatar muchas personas y que la mayoría sean con vida, porque esta catástrofe es algo penoso, delicado y complicado lo que está viviendo Venezuela en estos momentos. Recuerden que el país en blanco es en vivo, el servicio del pueblo. Un saludo especial para José Leonardo, que también hace contactos con nosotros. El hijo Vicente, Oscar Alcántara. Gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco. Entonces, aterrizando a la República Dominicana, ya de Venezuela aterrizamos directamente a la República Dominicana. Es algo preocupante la situación que está viviendo el pueblo dominicano con relación al asalto a mano armada de parte del gobierno al pueblo dominicano para sacarle dinero del bolsillo a través de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Resulta y viene a ser que yo decía que el pasado miércoles, aquí en su programa El País en Blanco, que por la caída que tenía el precio del petróleo, o ETESA, que es el que se usa de referencia en la República Dominicana, y que se toman como referencia para ajustar los precios de los combustibles los martes y miércoles. Yo decía que por la caída estrepitosa que había tenido el petróleo, que estaba por debajo de los $70, cotizándose el pasado martes el barril de petróleo en $69.34, y yo decía que yo esperaba que por lo menos el gobierno para el viernes, a partir de las 12 de la noche, aplicara una rebaja a la gasolina de por lo menos 20 o 30 pesos por la caída estrepitosa que ha tenido el barril de petróleo en los últimos días. Bueno, pues me llamó la atención y me ha preocupado bastante que a raíz de que el petróleo ha estado por debajo de los $70, el gobierno decidió mantener congelados los precios de los combustibles en la República Dominicana. Y de esta forma convirtiendo a la República Dominicana en uno de los países con el combustible más caro del mundo. Y cuando usted lo busca por región, usted se da cuenta que de todos los países de América, especialmente América Latina y el Caribe, la República Dominicana ocupa un renglón muy importante, porque está por encima de todos los demás países
que son afines a la República Dominicana o que son iguales. Entonces, el robo que está haciendo el gobierno con el precio de los combustibles en la República Dominicana es algo preocupante. ¿Cómo es posible que un barril de petróleo que esté por debajo de los $70 y el pueblo dominicano tenga que pagar un galón de gasolina a 341 pesos? Es algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, por eso a mí me preocupó bastante, me ha llenado de indignación. Creo que ahora sí es verdad que el ministro de la presidencia, el señor Paliza, ahora sí era verdad que Paliza debió hacer un video como él lo hacía aquella vez cuando estaba en oposición, diciendo cuánto abuso, porque ahora sí es verdad que hay abuso de parte del gobierno al pueblo dominicano. Es un abuso lo que está haciendo el gobierno al pueblo dominicano, lo que yo he denominado lastigazo del gobierno en la costilla del pueblo dominicano, porque no se corresponde una situación como esta, el barril de petróleo barato y los precios de los combustibles en la República Dominicana por la nube, ocupando en estos momentos históricos, como siempre todo lo de el PRM es histórico, tienen que salir a publicar que es histórico el precio de la gasolina en la República Dominicana, porque nunca la República Dominicana había tenido un galón de gasolina por encima de los 340 pesos. Nunca en la vida. Esto es histórico, y más con el barril de petróleo por debajo de los $70. Por eso siempre he criticado que yo no puedo comprender ni entiendo si en el 2008 el barril de petróleo llegó a su precio récord, $147 el barril, y la gasolina no pasó de 200 pesos en la República Dominicana, mientras que ahora está en la mitad de ese precio o menos de la mitad, porque ahora el barril de petróleo está por debajo de los $70 y aquella vez estaba a 147. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en $70 el barril o menos el precio de la gasolina esté en 341 pesos? Es decir, que el abuso que lleva el gobierno con el pueblo dominicano es algo preocupante, es algo para si este pueblo fuera un pueblo hábil, un pueblo inteligente y que pensara, el pueblo estuviera lanzado a la calle, porque es algo que no se corresponde con la realidad y con los ajustes que hace el gobierno, abusando al pueblo. Pero encima de esto, el gobierno aprobó una reforma fiscal que la aprobaron en una semana o menos de una semana, y fue a vapor que la aprobaron. Y algo preocupante, que esta reforma fiscal llega al Congreso y en menos de 4 horas fue aprobada en sus 2 lecturas consecutivas. Ay, si el PRM aprobara así, como aprueba las reformas fiscales y los préstamos para seguir hundiendo el país, si aprobaran así las leyes importantes para desarrollar el país. Ay, cuánta vuelta ha dado el PRM con este código laboral, que han dado vuelta y vuelta, y en la aprobación del código han metido $1.200 millones en préstamos, junto con el código, aprobando el código laboral a las 3 de la madrugada, donde el pueblo está durmiendo, meten $600 millones, porque tenemos un gobierno abusador e indolente, y todo lo que hacen es únicamente para terminar de hundir al pueblo dominicano. Yo soy de los que no entiendo qué sucederá en el año 2028 cuando el PRM deje el poder, porque es que no se justifica, lamentablemente no se justifica estos altos precios de los combustibles en la República Dominicana,
con el barril de petróleo tan bajo. Y es algo preocupante. Entonces, todo es en contra del pueblo. Todo lo que hacen en contra del pueblo. Esa reforma fiscal que la pasaron por debajo de la mesa, como dicen, el proyecto de reforma la maquillaron. Proyecto anticrisis, que hay un grupo que le ha dado una denominación o una nomenclatura diferente y le han puesto proyecto anticristo a este proyecto que fue la reforma fiscal, que ya no es un proyecto, sino ya es realidad, porque en 4 horas fue aprobado y el PRM tiene 4 años dándole vuelta al código laboral, pero ese no lo aprueban. Tienen en comisión hace mucho tiempo la ley sobre la seguridad social y dando vuelta, ese no lo aprueban, porque ellos nada más aprueban los proyectos que ellos llevan a la Cámara de Diputados o al Senado para buscarse un dinero. Como dijo Pacheco, que hay un grupo de diputados y diputados del PRM que cuando van a sesión o cuando tienen que ir a sesión llaman para preguntar que si es importante lo que van a aprobar, siendo el pueblo que le paga para que lo representen. Ellos le preguntan que si es importante lo que van a aprobar y que si le favorece a ellos. Que Pacheco debió de aclarar eso cuando dice que si le favorece a ellos y que si es importante, es decir, que se puede malinterpretar que estos diputados del PRM para aprobar estos proyectos le pasan una cosita por debajo y si no, no van a las sesiones. Eso es algo preocupante, muy preocupante. Entonces, este es un congreso que no crean que es un congreso de todos los partidos políticos, no. Este es un congreso específicamente el PRM, porque el PRM tiene más del 90% de los congresistas. Y por eso usted ve que todos los proyectos que mete el Poder Ejecutivo, todos son aprobados a vapor, en primera y segunda lectura, porque el presidente manda que aprueben eso y ellos lo aprueban a vapor, sin leer y sin nada, porque lo recibe en línea el presidente. Toda esta diablura que ha hecho el PRM en esta temporada o en estos 8 años no son directamente de la sociedad, es del PRM. Por eso usted pudo ver, aprobaron el Código Penal con una cantidad de barbaridades que hay ahí, y eso fue el PRM, porque el PRM tiene mayoría en el Congreso. Esta reforma fiscal que aprobaron no fueron los partidos políticos, eso fue el PRM que aprobó esa reforma fiscal. Los partidos de oposición, ninguno votaron por eso. Y aún la oposición diciéndole que retiraran esa reforma fiscal, que no era necesario, porque la teoría era que los precios del petróleo se mantenían por la nube y el gobierno, para sacarle de bolsillo al pueblo dominicano entre 50 y 60 mil millones de pesos, sometió esta reforma fiscal. Perdón. Pues bien, entonces sometió la reforma fiscal por encima de la oposición que decía que no era necesario. Ahora el gobierno está robándole al pueblo doblemente, lo está asaltando con los precios de los combustibles y al mismo tiempo también le está sacando un dinero de la reforma fiscal que está sacando entre 50 y 60 mil millones de pesos de los bolsillos del pueblo, manipulando a este pueblo tonto y estúpido de que esa reforma fiscal no afecta en nada a la clase media y la más desposeída, porque esto va directamente a los ricos, haciendo entender que el pueblo es más tonto y estúpido de la cuenta, porque si le pasan a los ricos esta reforma fiscal,
La realidad es que los ricos no pagan, eso los ricos se lo transfieren directamente al pobre o a los clase media, quienes directamente a los consumidores. Y ahí todavía les conviene más porque ellos aumentan de precio todos los bienes y servicios que ellos producen y ahí le aplican esa reforma fiscal al pueblo. Entonces esa es la realidad. Entonces eso que hizo el gobierno de someter esa reforma fiscal y al mismo tiempo estarle robando al pueblo el dinero del bolsillo con los precios de los combustibles es algo que no se justifica en ninguna parte. Y por eso yo entiendo que el robo y el asalto que el gobierno está haciendo al pueblo dominicano es una situación para que el pueblo se lance a la calle a exigirle al gobierno que ajuste los precios de los combustibles como deben estar, porque este robo y este asalto el pueblo no lo aguanta. Porque aquí lo que se está haciendo es robando y asaltando el dinero del pueblo para que el pueblo pague todos los platos rotos de esta mala administración del presidente Abinader y el PRM, que lo único que han hecho es destruir la economía dominicana. Y entonces todas estas barbaridades por su mala administración de la economía, entonces se la transfieren directamente al pueblo. ¿Para que el gobierno quiere 60,000 millones de pesos más para seguir dilapidando los recursos del pueblo? Porque tenemos un gobierno que maneja más de 1 billón de presupuesto nacional, cantidad de dinero esta que ningún gobierno en la República Dominicana la había podido tener, y el gobierno del PRM lo tiene. Pero resulta bien hacer que el gobierno del PRM no invierte en infraestructura, no invierte en la gente. Entonces, todo esto es preocupante porque llevan más de 60,000 millones de dólares en préstamos y lamentablemente no se ven dónde están estos cuartos. Y que para todo se necesita un préstamo. Al perro hay que sacarle una pulga a un préstamo. Se cayó un vaso de agua en el piso, hay que secarlo con un swap, un préstamo. Y para todo el PRM, préstamo y préstamo. Por eso ha llevado a la República Dominicana a la crisis que tiene el país. Porque para nadie es un secreto que la crisis es tan fuerte que vive la República Dominicana que aquí los más desposeídos ya no pueden comer ni siquiera a las 3 calientes. Es una y a la mala, porque los precios de los productos de primera necesidad están por la nube y siguen aumentando y no hay quien le preste atención a esto ni quien le ponga control. Y esto es preocupante, el pueblo se lo está llevando el mismo demonio. Y a este grupo de gobernantes y falsantes no le interesa ni le importa la situación que vive la República Dominicana. Y porque son un grupo de indolentes. Y es algo preocupante, muy preocupante la situación que vive la República Dominicana con este robo y el asalto del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM al pueblo dominicano. Así es que yo espero que esta semana el presidente ajuste los precios de los combustibles donde deben estar, porque lo mínimo que debería de bajar el galón de gasolina son 50 pesos, porque es una situación preocupante la que vive el pueblo dominicano y este grupo de asaltantes maltratando al pueblo. Y esto no se puede seguir permitiendo en la República Dominicana, que el gobierno siga asaltando y maltratando al pueblo dominicano con un atraco a mano armada, sacándole dinero del bolsillo con el precio de los combustibles en la República Dominicana. Pues bien, recuerden que el país en blanco en vivo hay servicio del pueblo. Vamos a darle un saludo especial al doctor Eligio Mesa Espíritu, que está compartiendo con nosotros en vivo desde Boca Chica. Gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente para otro
eminentes juristas, abogados de los tribunales de la República Dominicana, el doctor Reinaldo Reynoso, que hace contactos con nosotros en su plataforma El País en Blanco, siempre al servicio del pueblo. Gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente saludo especial para Oscar Alcántara, que hace contactos con nosotros. Manolo Arias, eminentes seguidor de su programa El País en Blanco, muchas gracias. Raquel Belén, gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Salvador Antonio, que también hace contactos con nosotros. Pues bien, entonces otro tema importante de la República Dominicana, porque hoy el tema internacional fue esta reflexión de la situación tan complicada que vive Venezuela. Entonces, dice el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, que seguirán llegando todos aquellos que se fueron de esta organización política, y me parece que es importante la declaración de Danilo. Nos escribe el doctor Mesa y nos dice: gracias por su reconocimiento. Doctor, usted es una estrella, un eminente abogado de los tribunales de la República Dominicana. Es decir, la clase jurídica tiene muchos buenos, honestos y responsables abogados. Esa es la realidad. Siempre en todas las clases hay buenos y hay malos, pero la abogacía en la República Dominicana tiene mucha gente responsable, seria, honesta y cumplidora. Y en ese grupo está usted. Usted es uno de esos. Así es que, para adelante siempre, y gracias siempre por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo. Dígame cómo está Boca Chica, cómo se está comportando el Sargazo y la playa, porque vi que esta semana que pasó había muchos problemas del Sargazo en Boca Chica. Y usted, como nativo de ese eminente pueblo, nos es importante para nosotros ver su opinión. Saludo especial también para Marcelo Zapata, que hace contactos con nosotros en su programa El País en Blanco. No sabemos desde dónde nos está siguiendo Marcelo Zapata, pero saludo especial para él. Pues bien, entonces, estas declaraciones que diera el presidente Medina en el día de hoy, yo creo que llenan de ánimo y de muchas alegría para el Partido de la Liberación Dominicana, por la situación de que este es un partido que está levantándose nuevamente. Luego de la participación de Gonzalo Castillo y declarar que será el candidato del PLD, el PLD para nadie es un secreto que ha ido levantándose. Y más con esta tremenda participación del presidente Medina toda la semana, haciendo lo que tiene que hacer, y me parece importante, muy importante, porque esto hace que se fortalezca la democracia. Y a mí me parece muy importante. Ahí veo una carta de la Junta Central Electoral, donde la Junta dice que no reconoce la participación del PLD en una posible consulta, como ellos le han llamado. Entonces vemos que eso fue solicitado por Francisco Domínguez Brito. El PLD tiene unas situaciones ahí un poco complicadas, porque es que hay algunos candidatos que no están de acuerdo. Pero por más que quieran y por más que patalen, la candidatura del PLD será de Gonzalo Castillo. Y esa es la realidad es esa.
porque Gonzalo Castillo es el hombre que el PLD quiere. Y esa es la realidad. Hay otro, el caballo de pura sangre, mientras el penco la gente lo pide, pero el caballo de pura sangre, que en este caso es Francisco Javier García, y que ha caminado el país, y mientras Gonzalo estaba preso y que estaba con su problema judicial, anduvo el país completo, pero resulta y viene a ser que quien tiene la carisma, quien la gente quiere, quien la gente solicita, es a Gonzalo Castillo. A Gonzalo Castillo todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere, un hombre sencillo, humilde, ayuda a la gente. Ahora mismo, en estos momentos, los aviones de Gonzalo Castillo están llevando ayuda para Venezuela. Cuando aquí estuvo la pandemia de la COVID-19, los aviones de Gonzalo Castillo estaban buscando la vacuna para vacunar a la gente contra el COVID en la República Dominicana, y todo eso lo hicieron los aviones de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo siempre se ha mantenido a la disposición del pueblo. En plena pandemia, a Gonzalo Castillo se le aparecía a la gente a las 2 y las 3 de la mañana con un bolso, con un saquito de 10 libras de arroz, un galón de aceite, entre otras cosas. Y la gente se lo agradecía porque la gente estaba trancado en pandemia, y el que le llegaba eso lo veía como una misa de salud. Aquella persona de escasos recursos económicos y que no tenían nada. Porque Gonzalo se ha dedicado a ayudar a la gente. Y por eso todo el mundo lo quiere. Su trabajo se ha mantenido ahí. Y esa es la realidad, convirtiéndose también en el más importante o mejor ministro de Obra Pública que haya tenido la República Dominicana. Gonzalo Castillo, el penco. Y la realidad es esa. Entonces yo creo que esa salida de Gonzalo Castillo ha hecho que mucha gente, el que estaba en camino, pare la maleta, y aquellos que se fueron, que no estaban seguros, volvieran. Pero la realidad es esa, y hay que ver cómo termina esta consulta del PLD, que la Junta no quiere que la hagan. Perdón, pero es algo que esa consulta no es ilegal, la pudieron hacer aquella vez con Abel en el 2024, y yo creo que la pueden volver a hacer. Si la Junta no les quiere facilitar los equipos, bueno, pues ellos lo pueden hacer ellos, porque es una decisión interna del partido, no externa. Entonces, ellos hacen su consulta, que ellos entiendan, y después, cuando llegue el tiempo de lo que son las precandidaturas, regularizan, pero ya con un candidato prácticamente definido. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que lo que Danilo Medina está haciendo es dándole ánimos a aquellos que se quieren ir, que no se vayan, y a aquellos que se fueron, que están inseguros, que regresen. Y eso es una realidad, lo que estamos mirando en este punto. Entonces, esa situación es muy importante para el PLD. Recuerden que el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo, y esa es la trayectoria de su programa El País en Blanco. Entonces, siguiendo con este importante tema político, también hemos visto la campaña perversa que tiene específicamente el gobierno en contra de Leonel Fernández, para tratar de que Leonel Fernández y Omar no sigan unidos como están, como padre e hijo. Pero todas estas son campañas perversas para tratar de quitarle mérito a Leonel, porque sin duda alguna Leonel será el candidato de la Fuerza del Pueblo y aparentemente el próximo presidente de la República. Y esa es la realidad, porque todos los disparates y la incoincidencia que está haciendo el gobierno favorecen directamente a Leonel Fernández. Por eso usted ve que el gobierno tiene una campaña perversa en contra de Leonel Fernández para tratar de
desmeritarlo, para tratar de que la gente crea todo lo que se está diciendo, que no es real. Por lo menos hace un ratito pude ver un like en vivo que hizo Santiago Matías Alofoque con Omar Fernández, donde Alofoque dice que Omar será el presidente y que él será el vicepresidente, dice Alofoque, y que le está pidiendo a Leonel Fernández que entonces en este caso que le deje el camino a Omar y que Omar sea el candidato presidencial y Alofoque el vicepresidente de Omar, y de esta forma le convertía a Leonel Fernández en un asesor. Pero lo que Alofoque no entiende y quizás no puede comprender, que quien ha hecho este partido ha sido Leonel Fernández con su equipo. Y yo creo que la experiencia de Leonel Fernández no se puede desaprovechar todavía únicamente con llevar lo que sea un asesor. No, yo creo que esa propuesta del señor Santiago Matías Alofoque es una propuesta que no tiene fundamento, porque la realidad es que todavía este pueblo, con la crisis que tiene, con los problemas que ha agravado el PRM y a dónde ha llevado el país, se necesita de un capitán de muchas experiencias que pueda llevar este barco a puerto seguro. Y creo que de todos los aspirantes, el único que tiene la experiencia y la capacidad probada es Leonel Fernández. El único que, a pesar de su edad y a pesar del tiempo que duró gobernando, el único que se mantiene actualizado tecnológicamente es Leonel Fernández. Usted ve que aquí Leonel Fernández da conferencias de inteligencia artificial, cosa que ninguno de los demás manejan, pero Leonel Fernández, a pesar de que un hombre con 70 años la maneja, y se mantiene 100% actualizado. Y esa es la realidad y la diferencia. Creo que la experiencia aquí en este caso es lo más importante. Y un hombre que se mantiene actualizado, porque Leonel siempre se ha mantenido a la vanguardia del mundo. Aquí en los años 2000, cuando nadie hablaba de lo que era la globalización, Leonel daba conferencias de lo que era la globalización y decían, pero ¿de qué es que habla Leonel? Globalización, ¿qué es eso? Ya en el día de hoy vemos que la globalización se ha ido tan lejos, que ha avanzado tanto, que ya en este momento hablamos de IA, de inteligencia artificial, y Leonel está tan actualizado en la República Dominicana que ha estado dando conferencias de inteligencia artificial en la República Dominicana y en otra parte del mundo. Entonces, eso es lo que se necesita: personas con conocimiento, personas preparadas, personas que no van a inventar porque son personas probadas. Y yo creo que aquí la capacidad de Leonel Fernández es probada, y yo espero que en un próximo gobierno del presidente Fernández las cosas serán mucho mejor por la experiencia y la expectativa que tiene como el dominicano que más conoce el Estado, y que ya para retirarse lo hará mucho mejor, para retirarse en grande, como lo es el presidente Fernández. Así es que yo creo que el presidente Fernández y la fuerza del pueblo deben seguir avanzando y avanzando sin detenerse y sin prestarle atención a toda esta campaña perversa, paga en su gran mayoría por el gobierno, para tratar de desmeritar a la figura más importante que tiene la República Dominicana como líder, que en este caso es el presidente Fernández. Porque para nadie es un secreto que el presidente Fernández es el verdadero y real líder de la República Dominicana, porque lo demás lo que usan es el presupuesto nacional, que cuando se le quitan ese presupuesto, ni siquiera el perro de la casa lo conoce. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Entonces, en la situación que el presidente Luis Abinader y el PRM
han llevado al país, es una situación que necesitamos de un capitán seguro, probado con experiencia y que pueda llevar el barco a puerto seguro para sacarlo de este lodo y de este atolladero que lo ha llevado el presidente Luis Abinader y el PRM en contra del pueblo dominicano.